Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Una nueva edición, un nuevo episodio de Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, el podcast que le trae cada lunes, cada semana, toda la información, las noticias, la opinión de un experto, la participación de ustedes a través del email y también una serie de comentarios que tienen mucha relación y resonancia en cuanto a la migración y más en estos tiempos. Comenzamos. Abogado, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Sergio? Cansado del frío. Y cansado de las malas noticias que vienen desde Washington para los inmigrantes, pero hay que acostumbrarse porque... No se me acobarde que recién comenzamos. No estoy acobardado, estoy cansado, dije. Pero al mismo tiempo, listo como siempre para pelear por ustedes y asegurarles de que tienen derechos. No me canso de repetir eso. Los inmigrantes tienen derechos, incluso los inmigrantes indocumentados tienen derechos en este país. Hay gente que les dice que no es verdad, pero sí tienen derechos. Tienen derecho a un abogado, tienen derecho a defenderse en la Corte de Inmigración. Y también repitamos eso, Sergio. Los que tienen más de 2 años en este país, que no tienen una orden previa de deportación y que no tienen un récord criminal serio, tienen derecho a defenderse en la Corte de Inmigración. Espero que si les detienen a esas personas, que son la mayoría, que se consigan un abogado de inmigración. Porque el abogado o la abogada tiene que hacer su trabajo y sacarle a usted primero con fianza o sin fianza y después pelear su caso en la Corte de Inmigración. Las noticias no son para nada alentadoras. Por supuesto que no. Siguen dando mucho que hablar, hay mucha controversia, hay mucho temor, como dijera el italiano, mucha pavura entre la comunidad inmigrante en general. Sin ir más lejos, el viernes aquí en Nueva York, la alcaldía repartió una especie de comunicado, una especie como de flyer para los empleados públicos de las escuelas, de los hospitales y también de algunas oficinas estatales o locales, dando a conocer que si en algún establecimiento o en algún lugar llegaban agentes de ICE, no se podían resistir a cualquier tipo de consulta, de interrogatorio o de intención de entrar al establecimiento, si tenían la oportunidad de pedir una orden judicial, pero el memorándum, digamos así, por mejor expresado, hablaba de que hay que colaborar o que los empleados tenían que colaborar con los agentes federales. Eso causó mucha controversia todo el fin de semana. Por supuesto. Porque ahí entramos en, hay que definir la palabra colaborar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa colaborar? Si significa dejarles entrar nomás sin un warrant, sin una orden de arresto, eso va más allá de la colaboración que deberían tener. Porque no tienen derecho a meterse en un lugar privado sin una orden de arresto. Ahora, estás hablando de lugares públicos, creo, ¿no? Sí, el memorándum era para empleados de la alcaldía, repito, en establecimientos educacionales, hospitales y ciertas dependencias públicas. Una vez más, en un lugar público no tienen que tener un warrant bajo la Constitución de Estados Unidos. No tienen que tener la orden judicial de arresto. Pero cualquier lugar que es privado sí necesitan un... Entonces, también tenemos hospitales que son públicos y hospitales privados, Sergio. Estamos viviendo en el país más capitalista del mundo, entonces la mayoría de empresas y compañías son privadas. Y, por ejemplo, lo que hicieron al principio, cuando recién comenzó Donald Trump, en Newark, New Jersey, cuando entraron en una compañía privada, parece que adelante en el
la sala de espera, ahí podrían interrogar a personas, pero no pueden meterse adentro donde están trabajando la gente, porque eso es privado. Es una empresa privada. Entonces, todo esto crea confusión, por supuesto, que es muy confuso todo esto. Y también crea pánico y pavura, como tú dices, y miedo en la comunidad. Pero miren, las leyes no se están yendo, la Constitución de Estados Unidos no está siendo cambiada por Donald Trump. Y de hecho, ¿por qué no entramos ya de lleno en las noticias, Sergio? Porque es muy importante. Yo predije, creo que en el programa de radio que tenemos en Radio Wado, predije hace más de un año que eso de la ciudadanía, que quitarles la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados no iba a proceder. También lo dije hace unos 2 meses, en noviembre, diciembre del año pasado, y por supuesto que lo dije una vez que asumió el poder Donald Trump y firmó el primer día, el 20 de enero de 2025, un decreto ejecutivo quitando la ciudadanía. 2 días después, un juez de Seattle, Washington, ya lo bloqueó diciendo que eso era blatantly unconstitutional, o sea, descaradamente inconstitucional. Después fue una jueza de Maryland, me corrige si me equivoco, y hoy estamos 10 de febrero. 10 de febrero. Y firmó otro juez en New Hampshire, al norte, otro juez más bloqueando esa orden ejecutiva de Donald Trump. ¿Por qué? Porque él no puede cambiar la Constitución. Él puede pensar que puede, pero no puede hacerlo. Tampoco puede hacerlo la Corte Suprema. De hecho, la Corte Suprema, ya lo dijimos aquí en el podcast, la Corte Suprema existe gracias a la Constitución. El artículo 1 de la Constitución crea el Congreso. El artículo 2 crea el Poder Ejecutivo y el artículo 3 crea la Corte Suprema y las Cortes Federales de Justicia, o sea, el Poder Judicial. El Poder Judicial no puede cambiar el documento que los creó a ellos. ¿Ok? Donald Trump piensa que la Corte Suprema va a estar de acuerdo con él porque está apelando. It's not going to happen. La única manera que podría pasar eso es 3/4 partes del Congreso y después ratificado por los estados por una mayoría. It's not going to happen. No va a pasar. Y bueno, tenemos no solo eso. Tenemos ya docenas, si no es cientos de demandas en contra del gobierno, porque prácticamente todas las órdenes que firmó, quitando fondos federales y todo eso, ya hay demandas, ya están demandando. Bueno, la noticia concretamente es que un tercer juez bloqueó la orden ejecutiva del presidente Trump que intentaba poner fin a la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas que están en el país de manera ilegal. El fallo del juez de distrito Joseph Laplante, así se llama, Joseph Laplante, de New Hampshire, se produce después de los 2 fallos similares que mencionó, el de Seattle y Maryland, la semana pasada. Bien, y también, mira, las órdenes que él quitó fondos a USAID y otras agencias federales, quiere también cerrar el Departamento de Educación, o sea, tantas órdenes, y hay demandas ya en todo eso. Las cortes ya han congelado han bloqueado las órdenes, congelando los fondos. Y bueno, gracias a Dios tenemos todavía una separación de poderes en este país. No es una dictadura. No estamos en un gobierno en el cual el presidente Trump puede simplemente ser dictador y decir, no me importa lo que digan las cortes o el Congreso, yo voy a cambiar todas las leyes. He cannot do that, no puede hacerlo. Y si lo haría, sería un dictador. Sí, a veces las tomas de decisiones se realizan bajo presión política, bajo promesas de campaña. No hablo solamente del actual presidente, hablo en general de todo candidato que llega luego y gana una elección general. Entonces, tampoco estoy justificando todo esto que está pasando. Simplemente es para darle a la gente un norte para entender un poco más por qué está pasando lo que pasa. Y además, el nuevo gabinete del presidente Donald Trump a mí se me hace mucho más duro, mucho más estricto
y mucho más apegado a la voluntad de gobernar del propio Trump. Pueden pensar o actuar como quieran, pero no se van a deshacer del balance de poder, de la separación de poderes. Aunque piensen que pueden hacerlo, no pueden hacerlo. Y eso explica la cantidad enorme de demandas. Pero bueno, no hablemos mucho de eso. ¿Qué más tenemos en inmigración, Sergio? El gobierno trabaja en el reinicio de las detenciones de familias inmigrantes, incluidas aquellas con menores de edad, lo que pondría o podría ser o significar un aumento en los arrestos de niños y de adolescentes en todo el país. Al parecer, la Administración Central va a publicar en los próximos días una solicitud de propuestas, así lo han dado en llamar, que pedirá a las empresas penitenciarias privadas que presenten ofertas de contratos para reiniciar, para reabrir los centros de detención destinados específicamente a las familias. Bueno, ahora hablemos de familias. En primer lugar, yo diría que la mayoría de familias que viven en Estados Unidos, de inmigrantes indocumentados, son familias mixtas. No sé qué piensas tú, pero bueno, también lo digo porque soy abogado de inmigración y por la experiencia. La gran mayoría de mis clientes que están trabajando en obtener sus papeles tienen familiares que son americanos. La gran mayoría tienen hijos que nacieron aquí, que son ciudadanos americanos. Ojalá que no piensen que van a detener y poner en una prisión a una familia que tiene hijos americanos. Ahora, ¿qué pasaría, abogado, en esta situación? Yeah. Una familia mixta, como la que está mencionando. Los padres, orden de deportación, los hijos han nacido acá. De repente no deportan a los hijos, se quedan en territorio o se quedan en los Estados Unidos y los padres sí. ¿Dónde van a parar? ¿Con quiénes van a vivir a partir de? Y creo que en el último podcast también le pregunté si el Departamento de Menores y Familia de los Estados Unidos se haría cargo. No, por supuesto que no. Mira, solamente interviene, y también aprovechemos para dispel, para deshacernos de esos rumores falsos. Solamente se involucra el Estado cuando hay abuso. Una familia americana, 100% gringos, blancos, whatever, si están abusando de sus hijos, entra ahí DIFAS o Child Protective Services y quita a los hijos para evitar que maten a los hijos o los sigan abusando. Eso es igual para todos, indocumentados, documentados, whatever. Pero cuando deportan a un padre o madre y tiene hijos americanos menores de 21 años, los hijos casi siempre van con los padres. Y por eso mismo es que nosotros hemos logrado ganar tantos casos de cancelación de la deportación, porque el argumento es, esos hijos americanos menores de 21 años van a sufrir terriblemente en el país de origen de los padres. No pueden ir a vivir allá, sobre todo un niño o niña que tiene problemas aquí, como por ejemplo autismo. Si aquí tiene una pareja de indocumentados, tiene un hijo con autismo severo, ¿okay? Y recibe ayuda aquí el hijo, terapias, medicamentos, clases especiales en la escuela, el argumento nuestro es que eso no existe en un país como Ecuador, o en México, o en Guatemala. Y si existe, va a ser carísimo, costosísimo. Además, no hay trabajo allá para el padre y la madre. ¿Y qué hay de los niños y niñas que gozan de muy buena salud? ¿De repente se podrían quedar con una tía, con un tío, con un familiar? Por supuesto, claro. O tal vez vayan con el papá y la mamá si son deportados ambos. Otra pregunta es, ¿qué tal si solamente el padre tiene orden de deportación? Eso le iba a preguntar. Y la mamá tiene residencia o ciudadanía, o no tiene documentos, pero no tiene ningún problema anterior con inmigración. Es tan complejo esto. Pero mira, una vez más yo voy a aprovechar esto para decir lo siguiente. Si detienen a una familia, no pueden detener a ciudadanos americanos, eso no pueden hacerlo. Entonces, digamos que hay una familia mixta y el padre no tiene orden de deportación, pero sí está indocumentado y tiene 20 años aquí. Y digamos que la madre también.
¿ok? La madre también es indocumentada, no tiene ningún problema anterior con inmigración. Y tienen 3 hijos americanos menores de 21 años. Si les detienen a ellos y les ponen en una de estas prisiones que están buscando ahora, nosotros vamos a intentar sacarlos de la prisión porque no tienen récord criminal, han pagado impuestos. Y vamos a pelear la cancelación de la deportación, Sergio. Ellos tienen una defensa real en la Corte de Inmigración. Además, no pueden deportarles así nomás, tienen que ponerles en corte primero. Y si les ponen en corte, nosotros sometemos la defensa de la cancelación de la deportación. Entonces, esto tal vez sea una oportunidad para muchas familias. Familias mixtas, por lo menos. Yo mientras hablaba pensaba en lo siguiente, y lo quiero dejar especificado. En primer término, se está tratando de explicar lo más simple, lo más sencillo posible, cómo son las leyes, cómo actúa el sistema migratorio en este país. Pero por ahí me da la impresión como que transmitimos más miedo, más preocupación, más... porque el inmigrante, vamos, en este aspecto es una persona indefensa. Y más si no conoce sus derechos, no sabe cómo actuar. Nosotros estamos explicando los derechos y yo acabo de explicar que mucha gente indocumentada que tiene mucho tiempo en este país, sí les detienen porque están deteniendo familias. Más bien, eso es una oportunidad. Entonces, yo no quiero difundir más miedo. Al contrario, quiero asegurarles de que tienen derechos todavía y no les van a quitar sus derechos porque los derechos también están en la Constitución de Estados Unidos. Son derechos fundamentales. Mira, te voy a contar algo que me contó, ¿cómo se llama tu amigo Roberto? ¿Michael? Michael Pérez es un amigo de Roberto y mío también. Él asistió a la conferencia que dio mi socio Ray Fasano aquí en Queens el sábado pasado. A propósito, ¿cómo fue eso? Bien, estuvo lleno de gente. Y después me cuenta un poco más. Me contó Michael que él escuchó, había una señora que estaba ahí con sus 2 hijos menores de edad, 2 niños, varones. Y los niños le estaban diciendo, mientras hablaba a mi socio, explicando los derechos de los inmigrantes, los niños decían a la madre, ¿viste, mamá? No tienes que mantenernos en casa, puedes enviarnos a la escuela. No tenemos que quedarnos en la casa, tenemos derechos. ¿Viste, mamá? Puedes ir al trabajo. Podemos comer todavía. Dice que casi llora el tipo, escuchando eso. Increíble, ¿no? Yeah, y la relación de un menor, de un dice niño. que estuvo muy conmovido por lo que dicen estos niños. Entonces, esa es nuestra intención, es recordar a la gente o instruir a la gente de que sí tienen derechos y que no deben quedarse en la casa. Y sobre todo, no, mantener en la casa a sus hijos. Mándelos a la escuela. Porque a ustedes no les pueden deportar así nomás. Ahora, aprovechemos, Sergio. Si usted tiene una orden previa de deportación, entiendo su miedo. Porque a usted sí van a intentar deportarle right away. Claro. Pero hablemos de la I-246, una vez más. Es muy, muy importante. Y nos olvidamos una vez más, Roberto, de poner I-246. La vez pasada yo escribí un pedazo de papel. Pero se llama I de Iván, raya 246. Ese formulario es para parar la deportación de una persona que tiene orden previa de deportación. En inglés se llama stay of removal. Lo que estamos haciendo ya muchos casos en Yuma Madre Fasano es llenando el formulario ahora y lo tenemos aquí listo, archivado. No lo estamos enviando a ningún lado. También con documentos de apoyo. Si le detienen a usted y usted tiene una orden previa de deportación, nosotros sometemos eso a ICE, a los agentes de ICE, inmediatamente. Inmediatamente les mandamos a ellos y nos comunicamos con ellos para parar su deportación. Entonces también hay esperanza, también hay ayuda para la gente que tiene orden previa de deportación. Bueno, esperemos que la gente poco a poco, aunque tengamos que repetir una y otra vez, vaya entendiendo cómo funciona el sistema, vaya tomando cartas en el asunto en cada uno de sus casos, en cada una de sus situaciones. Y bueno, venga a las oficinas de Human Madeo Fasano, 877-796-8626. Pueden hacer su cita ahora mismo, esta noche, cuando deseen.
Pero, repetimos, no podemos ir a buscarlo a las casas No, de cada pues, quien, no podemos llevar el abogado a cada uno de los hogares para sí. que en la sala o en el living de la casa les explique sus derechos, etcétera, etcétera. Y mira, esto es un servicio a la comunidad. Y de hecho, Roberto también estuvo ahí porque hay mucha gente, por ejemplo, que va a una iglesia, que va a una de nuestras abogadas jóvenes, y la gente no está yendo a la iglesia ahora mismo, está quedando en casa. Entonces, lo que hicimos es, la conferencia que dio mi socio Ray Fasano, se llenó aquí la sala de espera, pero también otras 40, 50 personas vieron desde su casa, porque hicimos un link de Zoom. Perfecto. Yeah. Sí, sí, sí. Entonces el mensaje estamos difundiendo de que la gente tiene derechos, tenga o no tenga papeles en este país. Bueno, hablando de la gente que no va a la iglesia, la incertidumbre y el miedo se está apoderando en general, por ejemplo, de los trabajadores agrícolas en California, especialmente en el Valle Central de California. Tras una serie de redadas, una tras otra, más del 42% de los trabajadores que laboraban allí no tienen permiso de trabajo y ante la situación migratoria han optado por abandonar sus lugares de trabajo, por lo que muchos productores, productores de cítricos, o sea, naranja, limón, mandarina, pomelo, Sí, sí. lima, etcétera, etcétera, están perdiendo sus cosechas porque no son levantadas por falta de recolección. Pero ahí no termina la cosa. Lo mismo está pasando en la Florida, donde hay también plantaciones de citrus, perdón. Sí. A nivel país hay una baja en la mano de obra de la construcción de casi el 40%. Y en Kansas, y creo que Nebraska, no estoy seguro del segundo estado, dos plantas procesadoras de carne porcina tuvieron que cerrar porque no acudió ninguno de sus trabajadores en más de una semana. Mira, no se necesita ser economista para saber cuál va a ser el efecto, no inmediato, pero en el futuro no muy lejano. ¿Qué va a pasar con la economía? Todo va a subir. Si no hay quien coseche y tenemos que importar más cosas y tenemos los aranceles, by the way, que ni siquiera hemos Eso está en hablado, stand-by todavía. eso significa que todo se va a duplicar, a triplicar los precios. Yo pensé que la gente votó por Donald Trump para que bajen los precios de la comida. Esto va a ser el efecto completamente opuesto, completamente contrario. Si no hay mano de obra porque estás deportando y la gente no está yendo a trabajar si sigue aquí porque tiene miedo, y la materia prima, por ejemplo, construcción, viene de Canadá, un porcentaje altísimo del acero, de la madera, del concreto, importamos de Canadá. Los aguacates de México, los productos agrícolas de México, si tenemos aranceles del 25%, también de China, todo lo que vestimos, todo lo que usamos a diario, todo está más caro, todo va a estar mucho más caro. Y esto podría significar una recesión económica. Entonces, no sé cuánto tiempo demore para que se dé cuenta Donald Trump del error muy grande que está cometiendo. Y esto es crítico, Sergio, esto es crítico. Los americanos no van a ir a los campos agrícolas a cosechar frutas y vegetales. They're not going to do it. No van a hacerlo. Yo no sé qué va a pasar. Pero volviendo a la parte migratoria, los millones de inmigrantes que están aquí de manera ilegal o indocumentados, en cualquier región, en cualquier estado o en cualquier ciudad o pueblito donde están residiendo, están muy, muy preocupados, con el ceño adusto, serios, han dejado de tener una serie de hábitos, como por ejemplo jugar fútbol los días domingos en algún parque, reunirse con otros vecinos o familiares a comer un barbecue al aire libre, como decía usted, acudir a una iglesia o a misa de la congregación religiosa que sean, de ir hasta
hacer compras. Hoy escuchaba en un noticiero un californiano que decía que no dio el rostro, estaba de espaldas, que él consiguió que su vecino, que es ciudadano, le haga las compras. No, y mira, y tal vez con el pasar del tiempo se vaya subsidiando un poco y la gente tome más valentía tal vez. Pero estamos aquí para repetirles que sean valientes desde ahora mismo. A la gran mayoría no pueden deportarles. A la gran mayoría tienen que ponerles en corte. Yo voy a tratar de ser optimista y ver la ventaja en los tiempos oscuros. Tal vez se dé cuenta Donald Trump con el pasar de los meses de que no le conviene a este país deportar a todo el mundo, sobre todo a la gente que tiene más de 10 años en este país, digamos, que ha pagado impuestos, porque por ahí leí, también escuché que en un año, el año pasado, los inmigrantes pagaron 88 mil millones. Así es. 88 billion en inglés, en impuestos. ¿Te imaginas perder todo ese dinero en impuestos? Y que deportarlos costaría 92 mil millones, claro. Entonces estamos hablando entre la pérdida de ingresos en impuestos y el costo de deportarlos, casi 200 mil millones de dólares. Eso es un precio altísimo. ¿Y quién lo paga? No lo paga la Casa Blanca, lo pagamos tú y yo, Sergio. No, y todos los que nos están escuchando Sí. y los que nos están viendo, porque Entonces no le conviene a este país. Y esperemos que se dé cuenta de que deportar a toda su mano de obra no le conviene, sobre todo si tenemos aranceles en contra de nuestros mejores aliados, lo cual no tiene sentido para nada, pero whatever. No soy economista tampoco. Y tal vez salga con algún camino para la ciudadanía, para la gente que de verdad se merece eso. yo a veces pienso, abogado, que él empezó como dice el dicho, toda escoba nueva barre bien. O sea, de manera rápida y veloz puso en marcha todo un operativo antiinmigrante de redadas y de detenciones de inmigrantes y demás, que, bueno, está causando, además de mucho pánico, su efecto. Pero ya con el correr de los meses, en este mismo 2025, tengo la esperanza que esta oleada de redadas y detenciones baje un poco la intensidad, tal vez lo sigan haciendo, pero ya más selectivamente. La esperanza y la aspiración, cosas a lo mejor muy, muy abstractas con la realidad que se está viviendo, pero la esperanza y las aspiraciones de una persona nunca mueren. Tal vez para mediados de este 2025 la cuestión se calma un poco más, ya hay un panorama un poco más claro, ya limpiaron, entre comillas, el país de todos aquellos inmigrantes que tienen, no sé, delitos, causas criminales, que pertenecen a diferentes organizaciones delincuenciales. Entonces, yo creo que se puede llegar a dar que hagan como un stop, como un parate, miren hacia atrás y planifiquen de ahí en adelante quién más podría ser deportado, quién más podría ser detenido. Acabas de decir en otras palabras lo mismo que yo dije. Mira, para mí no es imposible, al contrario, que en unos meses se dé cuenta Donald Trump y el gobierno de Trump de que, no hay quien coseche, no hay quien construya, no tenemos trabajadores. We gotta stop, tenemos que parar esto. No podemos deportar a todo el mundo porque los necesitamos. Este país no funciona, no corre sin inmigrantes. Siempre ha sido un país de inmigrantes, pero la fuerza laboral que hace los trabajos que no hacen los americanos son los inmigrantes ahora mismo. Y cuando pensamos en inmigrantes,
Mayormente la gente piensa en gente de Latinoamérica. No piensa mucho en los franceses que están aquí indocumentados. No hay muchos, pero hay. Bueno, pero le doy un dato. La semana pasada, un avión militar Ajá. viajó miles y miles de kilómetros hasta la India, precisamente, para Llevando deportar hindúes, ya. 107 hindúes. Ya. ¿Cuánto costó ese viaje? Ya, esa es otra cosa. Las deportaciones. La cifra es 92 mil millones, va a costar esto. Sí, yo escuché que un vuelo en un avión militar cuesta 8 veces más que un vuelo en un avión comercial. Esto va a tener que parar, Sergio. No puede seguir así para siempre porque nos vamos a quedar sin nada y no vamos a poder comer ni tener casas y edificios nuevos. Vamos a ir con algunos emails que llegaron a Ok. migrantetv@gmail.com, migrantetv@gmail.com y estamos Si estás ahí, ven, la cámara está bien. perfecto. Dice el primero, abogado, ¿cómo ha estado? Buena tarde. Le tengo Bien, gracias. Le tengo una pregunta. Me dieron un DUI hace 7 años atrás. Aunque no me suspendieron la licencia, pagué una multa y fui detenido 2 días. Lo malo es que estoy sin estatus legal. ¿Qué puedo hacer ahorita que están arrestando mucha gente? Gracias por su respuesta. Bueno, me falta información. Ojalá que tenga alguna pareja con papeles, esposa, no sé si es hombre o mujer. Tampoco. Yeah. O tal vez un padre o madre que le pueda pedir. Tal vez si ha sido víctima de algún delito, ojalá que no, pero la visa U. Entonces, que haga una cita. Que haga una cita llamando al 877-796-8626. También puede hacerlo mediante un mensaje de texto, por si acaso. Es muy simple. Usted en su teléfono se va a mensajes de texto y pone al número 21,000. Usted envía un mensaje de texto al número 21,000, 21000. Y usted envía la palabra migrante. Su mensaje es la palabra migrante y envía al número 21,000 por texto. Solo haga eso y tendrá la consulta con nosotros también. Otro dice, ¿qué tal, abogado? Lo saluda Belkis. Deseo saber cómo puedo saber. Bueno, redundante, pero bien. está bien. Si un hermano mío que vive en Hempstead, en la Florida, fue detenido por inmigración junto con otros en su barrio de casas móviles, porque lo llamo y no contesta. Gracias Oh. por responderme. Bueno, todo el mundo tiene derecho a hacer una llamada y también llamar a su abogado. Espero que, bueno, no le haya pasado algo peor, pero debería haber ya llamado a esta persona, el hermano, porque ¿Qué no les puede haber detienen pasado? y les permiten una llamada telefónica, por supuesto. ¿Y si no? Y también normalmente les dan una lista de abogados a bajo costo. Ahora, ¿él tiene orden previa de deportación? No habla. No habla de eso. La gente, usted sabe cómo Yeah. es. Pone la información y quiere la Sí. respuesta sobre lo que está Sí, preguntando. sí. Me falta demasiada información a mí para poder darle una respuesta cabal y completa, pero si tiene orden previa de deportación, es posible que le hayan deportado ya. Wow. Yeah. ¿Y hay alguna página web, ICE o UCIS tiene alguna página web o los centros de detención están aglutinados bajo algún website donde uno puede poner el nombre de la persona y puede darle Bueno, sí. información? Cada vez que detienen a alguien, le asignan un número. Y ese es el A-number, el famoso A-number, el número de inmigrante. Ahora, si una persona tiene una orden previa de deportación, eso significa que ya tenía un número de inmigrante. Y lo primero que hacen cuando le detienen a una persona y le llevan al precinto de ellos, los de ICE, le toman huellas. Y con las huellas sale el A-number. Entonces, con nosotros los abogados, con eso podemos detectar y encontrar a una persona siempre. Si tenemos el A-number porque es nuestro cliente, les llamamos a los de ICE. Primero encontramos en la computadora y averiguamos dónde está, en qué parte del país, con el A-number. Después les llamamos a ellos y vemos cómo hacemos para que lo suelten. ¿Me entiendes? Ahora, si nunca ha tenido un problema anterior, como dije, tiene que ponerle en corte primero
Y eso significa que le van a dar un notice to appear, que es la notificación de comparecencia en corte. Y ese documento, por supuesto, va a tener el A-number, un nuevo A-number para esa persona. Bueno, de todas maneras, esta señora está, me imagino que muy preocupada, porque desde que nos escribió hasta que recibimos el email y estamos comentando su caso, tiene que haber pasado ya. Espero que su hermano ya haya llamado y espero que esté afuera. Ojalá. Bueno, abogado, consideraciones finales, recomendaciones, consejos para nuestra gente, casi ya en el final. Los de mismos de nuevo siempre, podcast. no tengan miedo, como dice mi socio Ray Fasano, yo siempre, no me gusta el plagio, entonces siempre digo, ¿cuál es la persona que pronunció esta frase primero? Él siempre dice, sean leones, no ratones. Be a lion, not a mouse. No se escondan. Hagan ya su caso de inmigración con los abogados de inmigración, con Yuma Madre Fasano si quieren. Y nos vemos muy pronto. Los sábados va a continuar haciendo todos los sábados mi socio a las 3 p.m. estas conferencias sobre sus derechos. Los inmigrantes indocumentados tienen derechos en este país. Si le dicen lo contrario, le están mintiendo, eso es falso. Tienen derechos. Y vengan a las conferencias todos los sábados a las 3 p.m. en 3427 de Steinway Street, piso 2. Y recuerden, si quieren hacer una cita, 877-796-8626. Quieren escribirle un email con su pregunta, con su caso específico, como esta gente que acabamos de dar a conocer, migrantetv@gmail.com. Y también síganos en redes sociales. Estamos en Facebook, es Abogado Human. En Instagram es @Abogado Human. En YouTube el canal también es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Human. Y por supuesto vamos a continuar con Sergio Rinaldi este podcast aquí en Facebook y también en YouTube, ¿no? Roberto, sí. Y también estoy en TikTok, por si acaso. Entonces, y no se pierdan el programa. Todos los sábados en televisión, el canal 41 de Univisión. Ahí también pueden hacer una consulta porque apuntan el teléfono en cámara a los códigos QR. Hasta la próxima edición. Muchas gracias, Sergio. Y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. El agradecimiento también para Robert Parreño en la producción de este nuevo podcast. Y será hasta el próximo lunes. Manténgase informado, manténgase siempre en contacto, elabore un plan, no tenga miedo, más bien actúe. Gracias.